que vía Skype desde Estados Unidos. Atentos. Ustedes han visto, nosotros hemos mostrado muchas veces un mapa, lo habrán visto por internet, si no los invito a que lo vean. Es un mapa online de cómo va avanzando el coronavirus en todo el mundo. Cliqueas un país, te dice cantidad de infectados, bueno, ves la evolución, realmente es maravilloso. Hoy, por ejemplo, se destaca con un dato terrible, que es que hay 150.000 fallecidos ya en todo el mundo. 150.948, lo ven al número hacia la derecha. En el rojo ven la cantidad de infectados, 2.200.000 y demás. Bueno, hay un médico argentino que trabaja acá, que es uno, en muchos otros proyectos, pero es uno de los que participó, creó, está permanentemente sobre este mapa. Es Oscar Cingolani, es médico, trabaja en el hospital de Baltimore, el Johns Hopkins, espero decirlo bien. Oscar, gracias por atendernos, por estar atento a nosotros. ¿Cómo te va? Bien, bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bien, gracias, Oscar. Bueno, primero preguntarte sobre, ya te vamos a preguntar obviamente sobre toda la problemática, cómo estás viendo la evolución en todo el mundo. Nosotros estamos locos con este mapa. Contame cómo lo hicieron, cómo se recaba la información de todo el planeta, que es algo tan valioso, ¿no? Bueno, el mapa lo hizo la universidad en donde yo trabajo, lo hizo la División de Ingeniería de Sistemas, la profesora Lauren Garner, y lo creó en diciembre con una alumna de China que tenía acceso a comunicaciones con el gobierno, con lo cual al ver la epidemia en Wuhan empezaron a hacer el mapa este. Y el mapa fue de dominio interno de Hopkins hasta fines de enero, y yo me empecé a interiorizar. Yo no diseñé el mapa, yo lo empecé a usar antes de que sea de dominio público, simplemente para seguir un poco la epidemia, porque me había interesado en esto, y después, bueno, se hizo público, ahora recibe cerca de 2.000 millones de visitas diarias. ¡Qué bárbaro! ¿Y qué te muestra esta evolución, Oscar? Bueno, ya estamos en 150.000 muertos. Yo no sé cuál era la expectativa, pero ¿cuál es tu análisis sobre este momento del recorrido del virus? La expectativa es como se había previsto, inclusive ahora, por suerte, un poco mejoran las expectativas pesimistas iniciales. Y creo que en gran medida esto es debido a que el mundo se ha concientizado, sobre todo en base a la experiencia de países como Italia y España, y la nuestra también, de que hay que aislarse por ahora, y el tomar medidas de aislación o cuarentena precoz han ayudado a disminuir en muchas partes del mundo la mortalidad. Pero sí, básicamente este es un virus altamente infeccioso, con una transmisibilidad muy grande, por suerte no tan letal como otros coronavirus anteriores. 80% de la gente en realidad cursa con una enfermedad leve, pero sí, en realidad es algo que nos ha agarrado a todos mal parados, por así decirlo. Cuando uno ve el mapa, Oscar, ve claramente que hay mucho rojo en la parte del hemisferio norte y mucho menos rojo en el hemisferio sur. Sí. ¿Esto cómo se explica científicamente y si va a cambiar? Bueno, esperemos que no cambie, ¿no? Esperemos que el sur siga siendo no tan rojo, lo mismo que otros países. Lo que ocurrió es que nosotros tenemos muchos infectados, un tercio de los infectados y un tercio de las muertes en New York. Y New York es una ciudad con alta densidad poblacional, con 3 aeropuertos, y si bien no fue el primer foco de infeccioso, creemos que el primer foco fue la costa oeste, en el estado de Washington. Nueva York rápidamente se infectó, y por la alta densidad poblacional, imagínense que el estado de Nueva York tiene 20 millones de habitantes, casi la mitad está concentrada en la ciudad de Nueva York. Claro. Esto hace que, al haber estado en comunicación personas con personas, hayan transmitido el virus de una manera muy rápida, ¿no? Oscar, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Mariana Arias te saluda. Quería preguntarte, ¿por qué pensás que ocurrió esto en Estados Unidos, que avanzó tan rápidamente el virus? ¿Cuáles fueron los errores que se cometieron en las medidas que se tomaron, que no se tomaron, para que el avance sea tan virulento?
Mira, primero creo que es un país donde hay muchísimo movimiento. La gente vive en distintos estados, pero los aeropuertos están abarrotados de gente. La gente, muchos de mis amigos viven viajando prácticamente a diario en avión de una ciudad a la otra, y con una gran movilidad de gente y con ciudades muy grandes con alta densidad poblacional. Ese creo que ha sido un factor. Lo otro fue, y sin lugar a dudas, creo que eso ya todo el mundo lo reconoce, que las medidas de aislamiento, si bien se recomendaron, no se recomendaron muy tempranamente y no se ejecutaron de una manera muy imperiosa, simplemente se les recomendó a la población. Nosotros vimos que el aislamiento hace 2 a 3 semanas se cumplía por un 50% de la población y hoy por hoy la mayoría de las ciudades tienen más del 90-95% de acatamiento. Con lo cual eso ahora ha hecho que estamos empezando a ver cómo la curva se está achatando y los casos están empezando a disminuir por día. Esperemos que siga. ¿Y el tema de los test también tuvo que ver, digamos, la capacidad de testeo, la capacidad de diagnóstico que existe hoy en el mundo? El tema de los test es una cosa muy importante y muy interesante, y hay novedades nuevas de hoy, por ejemplo, y de ayer. Primero, creo que se testeó poco, como en la gran mayoría de los países. Nosotros ahora estamos testeando más, se están testeando entre 150.000 y 200.000 test por día. Eso es un factor. Segundo es dónde se testea. Hay que testear en distintos lugares para tener una muestra representativa. Tercero, el test hay que hacerlo de manera adecuada. Hoy salió un video en una revista muy importante norteamericana en la cual se muestra cómo hacer un test en forma correcta. Y les puedo asegurar de que si alguien va a hacerse el testeo y le parece que el testeo fue inocuo, estuvo mal testeado, porque en realidad es un hisopo de 20 centímetros que penetra en las fosas nasales 15 centímetros y es bastante difícil de tolerar. Con lo cual hoy salió un video explicativo para recomendar a centros no especializados a que realmente testeen bien, porque hay inclusive reportes de China de que 60 o 70% de los test en pacientes con COVID daban negativos inicialmente. Entonces, esos hay que volver a testearlos si uno tiene alta sospecha. Oscar, ¿nos aguantás 2 minutitos de tanda y seguimos? Es súper interesante escucharte. Sí, cómo no. Gracias, estamos con Oscar Cingolani. Quédense, es un capo, sabe todo. Es argentino, está en el corazón del coronavirus actual y es uno de los que trabaja sobre este mapa global que realmente está fascinando a todo el mundo y que está ayudando mucho a entender lo que está pasando con el coronavirus. Hacemos una pequeña pausa y seguimos, dale. Bueno, hoy seguimos aquí en la otra vuelta, momento final. Hoy seguimos, me la traje a Mariana porque queríamos seguir hablando un rato más con Oscar. Oscar Cingolani es médico argentino, trabaja en el Hospital Hopkins de Baltimore. Es el lugar donde se concentra la mayor información, por lo menos del coronavirus en todo el mundo. Están haciendo unos trabajos impresionantes. Recién Oscar nos estaba contando algunas cosas clave que tienen que ver con el testeo y demás. Oscar, gracias por esperarnos primero. Antes de volver al tema de testeos, que es un tema que acá preocupa mucho, quería ver cuál es tu visión sobre... Desde lo que puedas, ¿no? Sobre lo que estábamos viviendo en la Argentina, estas cuarentenas, estas medidas que se están tomando, ¿cómo lo estás viendo? Mira, no estoy muy interiorizado de los pormenores, pero yo ya lo dije hace un par de semanas que me había parecido bárbaro el hecho de implementar la cuarentena en forma precoz. Los países que la han implementado tempranamente han logrado aplanar esa famosa curva de la cual todo el mundo habla, y cuanto antes simplemente antes se puede salir de esa, ¿no? Planeándola, por supuesto. Así que a mí me parece bárbaro esa conducta. Bueno, ¿nos explicás lo de los testeos? Porque acá Mariana está obsesionada con los testeos. No, porque realmente acá tenemos la sensación de que se hacen muy pocos testeos. Y es un tema de preocupación saber si los infectados que se informan son los realmente infectados. ¿Qué es lo que está pasando con los testeos? A nivel mundial. Primero, para empezar, es muy difícil, cuando uno habla de testeo masivo, es imposible hablar de testear a la población entera, claro. ¿No? En nuestro caso no tenemos 340 millones de test para hacer. Segundo, es un virus en el cual los científicos están aprendiendo día a día. Hoy sabemos
cosas que no sabíamos hace 3 semanas. Por ejemplo, que hay un 40-50% de portadores asintomáticos. Uno no puede testear a un asintomático, porque puede testear negativo hoy y después testear positivo dentro de 3 días. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Testearlo todos los días? Lo que sí se está haciendo, al menos acá, y que no se hacía por ahí al principio de la epidemia, es testear a todos los pacientes que ingresan al hospital para rápidamente categorizarlos en COVID positivos o COVID negativos, testear al personal de salud que está en contacto con estos pacientes y tratar de incentivar el testeo correcto, hacerlo de la manera correcta, cosa de no dar falsos positivos. En medicina hay una cosa que se llama probabilidad pretest. Esto es, si vos haces cualquier test a una población sana, es muy posible que los positivos sean falsos. Si vos haces test a una población que está toda enferma, es muy probable que los negativos sean falsos. Entonces es muy importante, y Argentina tiene excelentes infectólogos y excelentes epidemiólogos, de seleccionar lo que se llama una muestra poblacional acorde a la pandemia para testear en forma generalizada. O sea, sería testear inteligentemente, testear para saber, para tener una prueba y una muestra para saber qué es lo que está ocurriendo, por ejemplo, si hay circulación de virus. Claro, tal cual. Y eso es importante para planear estratégicamente la salida de la cuarentena. Claro. Yo siempre digo, esto es como estar en una trinchera esperando que se vaya el enemigo. Bueno, si no sabemos cuántos enemigos hay y en dónde están localizados, ¿cómo voy a salir yo de la trinchera? Claro, ese es el problema. O sea, pero testear es una cosa que es un problema que cada país lo tiene que acomodar a sus realidades, ¿no? No es lo mismo un país A que un país B, cada uno tiene una dinámica distinta. Eso te iba a preguntar, Oscar, hay algo que está pasando acá, que es que los funcionarios dicen no conseguimos testeos, porque ya los compró primero Chile, Estados Unidos no los quiere vender afuera, pasa algo parecido con los respiradores artificiales. No sé si ya se está hablando en la comunidad médica y científica de esto, la idea de que va a haber partes del mundo que tiene, el mundo poderoso tiene muchas más posibilidades de enfrentar estas pandemias que el mundo frágil, ¿no? Sí, pero fíjate vos que una situación era la de hace un par de semanas y otra situación es ahora. Nosotros, por ejemplo, tenemos muchas compañías que hicieron test y muchos países tienen test y ahora inclusive se está hablando de hacer test nuevos. Hace 3 días salió un test nuevo de saliva en la cual el mismo paciente lo puede hacer. Hay test con anticuerpos que van a permitir detectar quién estuvo infectado y quién desarrolló inmunidad. Todo eso va a facilitar, cuanto más cantidad de test haya, va a facilitar la disponibilidad de test, con lo cual esto es una cosa que cambia día a día, así que yo tengo esperanza de que cuanto más compañías haya haciendo test, mayor afluencia haya de estos test, sobre todo a países más necesitados, ¿no? Y con respecto a los cambios, Oscar, ¿cómo ves cuándo llegará la vacuna? Y cómo ves cuánto va a durar, digamos, cuánto tiempo más nos vamos a poder contagiar de coronavirus? Y eso es una buena pregunta. Hay 150 distintos protocolos de vacunas. Hay 2 o 3 en fase 1 investigacional de humanos. El problema es que para desarrollar una vacuna, y vuelvo a recabar, yo no soy un especialista en vacunas, pero lo que sí se sabe, lo básico, es que la vacuna primero hay que probar de que sea segura. Segundo, hay que probar que sea eficaz. Y tercero, hay que hacerla en gran escala para todo el mundo. Imagínense que una vacuna normalmente lleva años, inclusive hasta una década. Y hoy por hoy se habla de que la vacuna, por estas excepciones que estamos atravesando, va a tardar meses. Con lo cual, definitivamente, este primer pico de epidemia, de pandemia, no creo que vaya a ser frenado con una vacuna, sino con medidas de aislamiento y con medicamentos que se están ensayando en estos momentos. Y si hay otro pico en el próximo invierno, que es lo que se cree, esperemos que para ese entonces haya ya una vacuna, ¿no? ¿Va a cambiar mucho el mundo, Oscar? ¿Cómo lo ves vos? Y la verdad que no sé, los pesimistas dicen que sí, que va a ser otro mundo, los más optimistas dicen que no, que esto es simplemente una pandemia más, no va a ser ni la primera ni la última. Lo que sí va a cambiar es que vamos a aprender a tomar ciertos recaudos
de acá en más, ¿no? Generales, porque esto realmente nos va a dejar un aprendizaje. Dicen que como está el coronavirus, la gente deja de ir al médico, deja de controlarse la presión, deja de controlarse el colesterol y que empiezan a aparecer otros problemas. Vos venís alertando sobre esto. ¿Qué es lo que pasa? Y pasan muchas cosas. Uno de las principales, de los principales aspectos que nosotros notamos, y yo sobre todo como cardiólogo, es que los laboratorios de cateterismo que tratan infartos agudos de miocardio bajaron en un 80%, 60-80% la demanda. Y estos eran pacientes que antes acudían con ataques cardíacos, con infartos agudos de miocardio. Nunca supimos del todo por qué de esa causa, hasta recientemente que empezamos a ver que había pacientes que se morían en la casa después de haber tenido dolor de pecho hace días y no haber concurrido al médico. Con lo cual, ahora las sociedades cardiológicas están recomendando de que si alguien tiene los síntomas que todos conocen de un ataque cardíaco, que no se dejen estar y vayan al médico, porque por más que estén un poco más a mayor riesgo de infectarse, es primordial que traten su ataque cardíaco, ¿no? Impresionante, está buenísimo que lo digas, Oscar. Te agradecemos un montón, ojalá te podamos molestar otro día de vuelta, dale. Bueno, me voy a terminar una paella que estoy cocinando. ¡Qué rico! ¡Qué bueno! Que la disfrutes. Muy bien. Eso, los placeres de la vida hay que sostenerlos siempre. Sí, claro. Chao, Oscar, gracias. Hasta luego. Bueno, ahí está Oscar Cingolani del Hospital Hopkins de Baltimore. Vamos. Qué nivel, Marian, qué nivel. Qué nivel, qué notón. Bueno, nos vamos hasta mañana. Dale, Nos mañana vamos. 18 horas, sigan La Nación Más, que hay todavía muchísimo por delante. Gracias por acompañarnos. Chao. Chao.